Bien muchachos, le hago este pequeño video para explicarles algo que nos va a empezar a servir para hacer algunos ejercicios que es importante manejar en cualquier lenguaje de programación. El tema que les voy a explicar hoy día tiene que ver con lo que son las funciones, ¿ya? Las funciones en los lenguajes de programación, en cualquier lenguaje de programación, son muy importantes y básicamente existen dos tipos de funciones que hay que aplicar. Unas son las que están internamente, internas del lenguaje, y que nosotros solamente tenemos que ocuparlas. Simplemente tenemos que saber cómo se llaman y cuál es la forma de utilizar, y luego las utilizamos en los programas. Y las otras son las que son definidas por el usuario. Esos dos tipos de funciones son las que existen normalmente en los programas. Nosotros hoy día nos vamos a centrar básicamente en este video en una función que trae el lenguaje Python y que sirve para generar números aleatorios, ¿ya? Generar números aleatorios. Aleatorio significa que son números al azar. Es decir, yo te digo, es como cuando yo les pregunto a ustedes, dime un número del 1 al 100. Y ustedes pueden elegir cualquiera, el 20, el 40, el 80, etc. Hay una función entonces dentro de Python que permite generar números, ¿cierto?, al azar. Yo le tengo que decir nomás que necesito un número entre tal y tal rango y el sistema me arroja un número que es totalmente aleatorio. Eso se conoce como random en inglés. La generación de estos números aleatorios se llama random. Por lo tanto, la función que nosotros vamos a utilizar, que está dentro de Python, es la función que acá me aparece. No sé si ustedes lo alcanzan a ver acá bien. Eh, Al revés. Me equivoqué. Es así. Bueno, ahí está la función random que hay que, para poder utilizarla, tengo que importarla, tengo que llamarla, tengo que definirla en algún minuto. Entonces, cuando yo quiero usar una función interna, ¿cierto? Que generalmente no se utiliza en todos los programas, yo tengo que primero hacer una importación. Yo sé que esto es difícil de entender ahora todavía, pero por ahora me interesa que ustedes sepan que para poder utilizar esto que vamos a nosotros explicar, tengo que incluir al principio del programa, ¿cierto? Las primeras líneas del programa tengo que incluir esta frase, esta línea, donde yo voy a usar un objeto que se llama random y voy a importar dentro de ese objeto, voy a importar tres funciones, ¿ya? Eh, runInt, uniform y random. Estas son realmente las tres funciones que yo voy a poder utilizar, pero para poder utilizarlas tengo que escribir esta línea, ¿cierto?, en la cual se declara. Si yo no la pongo, el programa me va a marcar un error. Bueno, dicho lo anterior, lo que vamos a hacer ahora, voy a eliminar estas líneas por ahora, por mientras, para ir explicando paso a paso qué es lo que voy a hacer. Simplemente voy a crear una variable que se llama num, voy a usar una función como runIn, en este caso, que está ahí, y entre paréntesis voy a poner un rango con un límite que es un límite inferior, ¿cierto?, en este caso el 0, y un límite superior, que en este caso es el 10. O sea, lo que le estoy diciendo al programa es que me guarde en la variable num un número entero, porque te devuelve un número entero, que esté en el rango de 0 a 10. O sea, esta función sirve para generar números enteros aleatorios en un rango que yo tengo que definir. Bueno, en la línea de abajo lo único que hace es enviar un mensaje e imprimir el número que se generó. Acuérdense que como este es un número entero, ¿cierto?, esta función devuelve un número entero. Entonces, para poder mostrarla dentro del print tengo que usar el cast string, ¿ya? Lo tengo que convertir a carácter. Si yo ejecuto esto, ¿ya?, si yo ejecuto este programa,
voy a obtener, ¿cierto?, un número entre 0 y 10 totalmente aleatorio. Lo vamos ahí. Bueno, aquí me generó el número 3. ¿Ya? Voy a sacar un poquito ahí me generó el número 3. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora me generó el número 6. ¿Se fijan? Cada vez que yo lo ejecute, voy a ir obteniendo números distintos. A veces puede que se repitan, puede que genere el mismo número, pero es totalmente aleatorio. Lo voy a hacer por tercera vez, ahí volvió a generar un 3. ¿Ya? Pero siempre va a estar dentro del rango que yo le di, entre el 0 y el 10, y siempre va a ser un número entero, porque yo usé la función runInt. ¿Ya? Es así de simple. Yo declaro la función que quiero usar con esta línea y luego la uso sabiendo que en este caso esta función necesita dos parámetros. Y los parámetros indican el límite inferior del rango y el límite superior del rango. En este caso quiero generar números entre 0 y 10 y que sean enteros. Por eso estoy usando esta función que tiene la palabra in ahí entre medio. Creo que no es mucho más lo que se puede decir de esas funciones. Es simplemente eso. Si yo, obviamente, si yo pongo acá entre 0 y 100, amplío el rango y ejecuto este programa, ¿cierto? Lo voy a grabar y ahora lo voy a ejecutar. Claro, ahora me generó el número 80 porque cambié el rango, ¿cierto? Así es que es tan simple como eso. Yo pongo un rango dentro de la función y eso me devuelve un número aleatorio y se lo asigno a una variable. Esa es la manera de usar la función runInt. ¿Ya? Lo voy a devolver a 10, lo voy a dejar ahí y voy a recuperar una parte del programa que borré porque le estoy mostrando de a pedacitos, ¿cierto?, lo que hice acá. Entonces ahora les voy a demostrar que también existe la posibilidad de generar números aleatorios pero decimales, no enteros. ¿Ya? También se puede hacer, pero para eso tengo que usar otra función, la función uniform. También se pone un rango inicial y un rango final. La única diferencia entre estas dos funciones es que esta de arriba me devuelve un entero y esta de abajo me devuelve un número decimal. Si yo vuelvo a grabar y a ejecutar este programa, ¿cierto?, me voy a dar cuenta que ahora me generó, bueno, la primera parte me genera un número entero, que ya lo habíamos visto, y la segunda parte me genera un número decimal, también en el rango que yo le di, entre 0 y 10. ¿Ya? Funcionan exactamente igual, exactamente igual. La voy a volver a ejecutar para que vean que da números distintos, ¿cierto? Control A. Ahora me dio un 9 en el entero y un 3, algo en el decimal. Es muy útil. Ustedes dirán, ¿y para qué sirve esta cuestión? La verdad es que es bastante útil, sobre todo cuando uno, por ejemplo, simula cosas o juega hacia algún juego. Imagínense el mismo juego del cachipún que hicimos en la prueba. Generalmente yo le pedía al usuario que ingresara un número o ingresara papel, tijera, ¿cierto?, la palabra. Es fome porque al final ya uno antes de ejecutar el programa ya sabe el resultado. Si yo pongo tijera y después pongo papel, ya sé que ganó tijera. Pero si yo lo hiciera en forma aleatoria, si yo le dijera 1 es tijera, 2 es papel y 3 es piedra, y generara números aleatoriamente, entonces el juego tendría un resultado que yo no voy a saber, porque el número es aleatorio. ¿Ya? Entonces, eso podría haberme servido a mí para hacer un juego un poquito más atractivo, ¿cierto? Por ejemplo, también podríamos simular un dado. Supongamos que ustedes juegan a los dados, ¿cierto? Eh, Cuando uno lanza un dado, puede salir un número entre el 1 y el 6. Supongamos que quieren jugar a ver al Ludo. El Ludo es un juego que casi todos saben que se usan dados, ¿cierto? O la Metrópoli también se usan dados. Yo podría generar números que simulen que es un dado, o sea, generar un aleatorio entero entre el 1 y el 6 y hacer como que estoy lanzando un dado y que me da un número cualquiera. Ir avanzando los cuadritos que me dice ese dado. Para ese tipo de cosas sirven los random, ¿ya? Bueno, finalmente voy a recuperar la última parte de estas funciones
y voy a usar la función random. La función random también genera número aleatorio, pero hay una diferencia. A esta función se le conoce como función de semilla. Generar semilla significa generar un número entre 0 y el 1, o sea, un decimal. 0,5, 0,8, 0,9, ¿ya? Ese número aleatorio entre 0 y 1 yo lo puedo utilizar también para generar números en el rango que yo quiera. Pero hay un truco. Fíjense que si yo uso solamente, voy a borrar esta línea, voy a borrar eso, voy a grabar y voy a ejecutar. Ahí está el primero que genera enteros, el segundo genera decimales y el tercero genera números aleatorios entre 0 y 1. Aquí me generó el 0,94 algo. Y nunca me va a generar un número mayor que 1. Siempre va a ser entre 0 y 1. No me sirve demasiado a lo mejor usarlo de esa manera, ¿ya? Pero si yo quisiera simular lo mismo que hacen las otras funciones, pero con random, entonces existe la posibilidad de que yo haga un truco, algo así como esto que está aquí, que se los voy a explicar al tiro. Es decir, yo podría, de alguna manera, ¿cierto?, con la función random, generar, en este caso, voy a hacer una multiplicación, ¿cierto?, por un número, y voy a usar un 10. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, random me genera un número entre 0 y 1, ¿cierto? 0,9, por ejemplo. 0,9 por 10 me va a dar 9, ¿cierto? Al multiplicar un 0, algo por 10 me va a dar ese número. Para que lo vayamos haciendo mejor aquí al ladito, si el random, la función, me generara un número 0,91 y ese número yo lo multiplico por 10, eso me va a dar 9,1. Y a ese número yo le agrego, ¿cierto?, le sumo, como dice ahí la fórmula, un 1, finalmente me va a dar 10,1. ¿Para qué sirve eso? Bueno, esta fórmula que está aquí, que yo la repliqué, en este caso, la repliqué en esta parte, ¿cierto? La hice a mano, digamos, e inventé que el random me dio ese número, me podía haber dado 0,1, me podía haber dado cualquier cosa. Al multiplicarla yo por ese número, el 10, lo que estoy diciéndole es que quiero que me genere un número entre 0 y 10, igual como lo hacíamos acá arriba, ¿cierto? Y le sumo un 1, ya, le sumo un 1 para poder ampliar el rango completo. En este caso, ese 10,1, yo más encima le aplico el int, acá, si se fijan, acá le estoy diciendo que después que termine de hacer todo, lo convierta en entero, o sea, ese 10,1 finalmente se va a convertir en un 10. Esto va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque lo estoy convirtiendo en un entero. Y esta es la forma en cómo yo puedo usar random para generar cualquier número aleatorio en cualquier rango. Si yo quisiera generar números hasta el 100, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 100. A 50, multiplico por 50, etc. O sea, el número que yo quiera generar, o el rango que yo quiera generar, es el número que yo tengo que poner aquí en la multiplicación. Por lo tanto, esta es otra forma de generar números aleatorios. Puedo usar la fórmula o la función ranInt con un rango para generar números enteros. Puedo usar la función uniform para generar números decimales entre este rango. Y también puedo usar la función random, que si bien es cierto solita me entrega números entre 0 y 1 nomás, pero con este pequeño truco yo puedo hacer que esta función haga lo mismo que hacían las anteriores. ¿Ya? Ustedes verán cuál es la que usan, cuál es la que más les conviene. Todas hacen lo mismo, ¿cierto? Si yo grabo ahora y si yo grabo y ejecuto, voy a hacer el control S y voy a ejecutar. Ahí ustedes están viendo. El ranInt usa un entero, 5. El uniform genera un número aleatorio, 4,34. El random solo me genera un número entre 0 y 1, 0,500 y algo. Y cuando uso el truco, ahora random me sirve también para generar enteros en un rango. Estas son las aplicaciones que tiene.
Espero que este video lo usen. Vamos a hacer ejercicios que generen números aleatorios de aquí para adelante, por lo tanto es importante que ustedes lean y entiendan y practiquen esta parte. Solamente por ahora no les puedo explicar mayormente esta línea que está al principio, solamente úsenla, cópienla, ¿ya? Después más adelante van a ir entendiendo mejor por qué hay que hacer eso, ¿ya? Eso sería por este video. Les voy a hacer otros videos más con otras funciones para que vayan ampliando un poquito y tengan más herramientas para ir haciendo sus programas. Que estén bien.